El sol de la tarde en Miami se filtraba a través de las persianas de la espaciosa casa, dibujando rayas doradas sobre el impecable piso de madera. Hacía apenas unos minutos, la sala había estado llena de las risas de Javier y del sonido de su promesa de volver pronto del trabajo. Ahora un silencio pesado se había instalado, solo interrumpido por el zumbido constante del aire acondicionado. Elena, sentada en su silla de ruedas junto a la ventana, observaba cómo las hojas de las palmeras se mecían con la brisa. Su cuerpo, aprisionado en yeso y dolor, se sentía extrañamente pequeño en la inmensidad de aquella habitación perfectamente decorada. Sentía una profunda gratitud por Isabel, su nuera, quien la había acogido con tanto amor después del accidente. La consideraba la hija que nunca tuvo, un ángel guardián en el momento más vulnerable de su vida. El aroma de la sopa de pollo que Isabel preparaba en la cocina llegaba hasta ella, una promesa de cuidado y consuelo. Isabel entró en la sala con una bandeja en las manos, una sonrisa amable pintada en su rostro. Se movía con una gracia ensayada, la misma que había usado para convencer a todos de su infinita devoción. Se arrodilló frente a Elena colocando la bandeja sobre sus rodillas con un cuidado casi teatral. «Aquí tienes, suegrita, hecha con mucho cariño para que recuperes tus fuerzas», dijo con una voz dulce como la miel. Cogió la cuchara y la llenó con el caldo humeante, acercándola a los labios de Elena. Pero justo cuando estaba a punto de darle la primera cucharada, sus dedos se aflojaron deliberadamente, la cuchara se inclinó y el líquido caliente se derramó sobre el regazo de Elena, manchando su bata limpia. Un tintineo metálico y agudo resonó en el silencio cuando la cuchara golpeó el suelo de madera, un sonido que marcó el fin de toda ilusión. Elena sintió el calor del caldo filtrándose a través de la tela. Pero fue el frío en la mirada de Isabel lo que la paralizó por completo. La máscara de dulce preocupación se desvaneció para revelar una expresión calculadora y llena de un desprecio que le heló la sangre. Isabel no hizo el menor intento por ayudarla. En su lugar, se inclinó hacia ella, su rostro a escasos centímetros del de Elena, y su voz se convirtió en un susurro cortante, cargado de un resentimiento que nunca antes había escuchado. «No eres más que un peso muerto», siseó cada palabra una astilla de hielo. «Ahora dependerás de mí para todo». Los ojos de Elena, antes llenos de gratitud, ahora reflejaban un pánico puro y mudo. Quiso gritar, pedir ayuda, pero el shock le había robado la voz, dejándola atrapada e indefensa ante la cruel revelación. Con una calma aterradora, Isabel se levantó, recogió la cuchara del suelo y la dejó en la bandeja con un gesto indiferente. Se dirigió a la cocina a por un paño, moviéndose con una eficiencia desprovista de cualquier emoción, como si limpiar el desastre fuera una tarea más en su lista de quehaceres. Elena se quedó inmóvil en su silla, el calor de la sopa en su piel contrastando con el frío gélido que se había apoderado de su corazón. La humillación era una quemadura mucho más profunda que la del caldo. Las palabras de Isabel resonaban en su mente, repitiéndose una y otra vez, destrozando la confianza y el afecto que había sentido. En ese instante, la hermosa casa iluminada por el sol de Miami dejó de ser un refugio. Se había convertido en una celda dorada, y su carcelera acababa de mostrarle las llaves. El recuerdo de su vida anterior era un solaz doloroso para Elena. Se veía a sí misma, hace apenas unos meses, caminando por los senderos del parque con el sol de la mañana calentando su rostro. Como maestra jubilada, sus días estaban llenos de actividades que amaba, sus clases de jardinería, las reuniones con su club de lectura y las largas conversaciones telefónicas con sus amigas de toda la vida. Su pequeño apartamento, lleno de libros y fotografías, era un santuario de independencia y recuerdos felices.
Recordaba el orgullo que sentía al poder manejar sus propias finanzas, cocinar sus propias comidas y, sobre todo, ser la matriarca fuerte y lúcida que siempre había aconsejado a su hijo Javier. La memoria de su propia fortaleza era ahora un fantasma que la atormentaba, un eco de una mujer que sentía que ya no existía, atrapada en un cuerpo que la había traicionado. Todo cambió en un día lluvioso de abril. El suelo del baño, pulido y brillante, se convirtió en una trampa mortal. Un paso en falso, un resbalón repentino, y el mundo se inclinó violentamente. El sonido seco de sus huesos al romperse fue más fuerte que su propio grito ahogado. El dolor fue instantáneo y cegador, una ola de fuego que la recorrió desde el fémur hasta la muñeca. Yacía en el suelo frío, impotente y humillada, esperando a que alguien la encontrara. En ese momento, más que el dolor físico, fue la comprensión de su nueva fragilidad lo que la quebró. La independencia que había atesorado durante 75 años se había hecho añicos en un solo instante, dejándola a merced de la bondad de otros, una perspectiva que la llenaba de un pavor desconocido. En la estéril blancura del hospital, bajo las luces fluorescentes que zumbaban sin cesar, el diagnóstico del médico fue un martillazo final. Fracturas complejas que requerirían meses de recuperación y una dependencia total. Javier, a su lado, estaba pálido y visiblemente angustiado, su mente de arquitecto incapaz de construir una solución para el frágil estado de su madre. Fue entonces cuando Isabel, con los ojos llenos de lágrimas perfectamente sincronizadas, se adelantó. Su voz, cargada de una emoción conmovedora, llenó la habitación. «Ella vendrá a casa con nosotros, Javier. Yo la cuidaré. Es mi madre también». El gesto fue visto por todos como la encarnación del amor filial. Para Javier, fue un alivio inmenso, una ola de gratitud que ahogó cualquier otra emoción. Para Elena, fue la confirmación de que era amada, un bálsamo para el dolor de su independencia perdida. Los primeros días en la casa de su hijo fueron un espejismo de cuidado y afecto. Siempre que Javier estaba presente, Isabel era la imagen de la devoción. Le acomodaba las almohadas con una suavidad infinita, le leía pasajes de sus libros favoritos y le preparaba caldos nutritivos que le daba con paciencia angelical. «¿Estás cómoda, suegrita? ¿Necesitas algo más?», preguntaba constantemente. Su sonrisa nunca vacilaba. Elena, a pesar del dolor persistente en sus huesos, se sentía envuelta en una burbuja de gratitud. Se repetía a sí misma lo afortunada que era de tener una nuera tan maravillosa, un ángel que había descendido para cuidarla en su momento de mayor necesidad. Se aferró a esa ilusión con todas sus fuerzas, porque la alternativa era demasiado aterradora para contemplarla. Pero las grietas en la fachada perfecta no tardaron en aparecer. Eran cosas pequeñas, casi imperceptibles. Una tarde, cuando Javier llamó para avisar que llegaría tarde, la mano de Isabel, que estaba ayudando a Elena a beber agua, se apretó con una fuerza innecesaria en su brazo. El gesto duró solo un segundo, pero el destello de irritación en sus ojos fue inconfundible. En otra ocasión, Elena escuchó a Isabel suspirar con un fastidio audible cuando tuvo que ayudarla a ir al baño por tercera vez en una hora. Elena se apresuró a desechar esos pensamientos. Era el estrés, se dijo. Cuidar de una persona inválida era agotador. Se sentía culpable por ser una carga, y esa culpa la cegaba, impidiéndole ver la malevolencia que comenzaba a filtrarse en su refugio. Javier, absorto en las largas horas de su exigente trabajo, comenzó a notar los cambios de forma gradual. Su madre, que siempre había sido una mujer de conversación vivaz y opiniones firmes, ahora estaba perpetuamente callada. Su mirada, antes brillante y sagaz, se había vuelto opaca, asustadiza.
A menudo la encontraba mirando fijamente por la ventana, con una tristeza tan profunda que le encogía el corazón. Cuando le preguntaba a Isabel al respecto, ella siempre tenía una respuesta lista y tranquilizadora. Es la depresión, mi amor. Es una reacción normal a su situación. Hablé con el médico y dijo que era de esperarse. Solo necesita tiempo y mucho amor. Javier, queriendo creer en la narrativa más simple, aceptaba sus palabras, aunque una extraña inquietud comenzaba a arraigarse en el fondo de su mente. El abuso se manifestaba en formas sutiles y crueles, una tortura psicológica diseñada para ser invisible. Una noche, el dolor en la cadera de Elena se volvió insoportable. Era la hora de su analgésico, pero Isabel estaba absorta en una serie de televisión en la sala. Elena no se atrevió a llamarla, temiendo interrumpir y provocar su ira. Esperó en silencio, mordiéndose el labio para no gemir, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Cuando Javier llegó a casa una hora más tarde y la encontró en ese estado, la preocupación se apoderó de él. Isabel, al ser confrontada, se golpeó la frente con un gesto de autoinculpación teatral. ¡Ay, Dios mío! Con tanto ajetreo, se me olvidó por completo. ¡Qué tonta soy! Perdóname, suegrita. Javier, en lugar de enojarse, la consoló, admirando su aparente dedicación y perdonando su descuido. La sensación de aislamiento se convirtió en un muro cada vez más alto. Un día, una de sus amigas más queridas del club de lectura llamó por teléfono. Isabel contestó con su habitual tono meloso. «Hola, Clara. Sí, está aquí, pero ahora mismo está durmiendo una siesta. Está muy cansada últimamente. Yo le doy tus saludos». Colgó el teléfono y al pasar por la habitación de Elena, que lo había escuchado todo, simplemente la ignoró. Esa noche, cuando Javier preguntó si alguien había llamado, Isabel respondió con una sonrisa. «No, mi amor, el teléfono no ha sonado en todo el día». Elena sintió un frío glacial. Estaba siendo borrada del mundo, desconectada de su propia vida, una prisionera invisible. Historias como estas son difíciles de contar, pero es importante que se escuchen. Si te conmueve, suscríbete para que podamos seguir dando voz a quienes no la tienen. Javier intentaba romper esa barrera de silencio. Cada noche se sentaba junto a su silla de ruedas y le contaba sobre los nuevos edificios que estaba diseñando. Le mostraba planos y le hablaba de sus ambiciones. ¿Te imaginas, mamá? Un rascacielos con jardines colgantes en cada piso. A ti te encantaría. Él buscaba desesperadamente una chispa de la mujer que lo había criado, la que lo había animado a seguir sus sueños. Elena quería gritarle la verdad, desahogar el veneno que la consumía. Pero entonces miraba su rostro, cansado por el trabajo, pero lleno de un amor puro y confiado hacia su esposa, y las palabras morían en su garganta. ¿Cómo podía destruir la felicidad de su único hijo? El miedo a las represalias de Isabel era inmenso, pero el miedo a romperle el corazón a Javier era aún mayor. En la soledad de sus largas noches, la mente de Elena viajaba al pasado. Se recordaba a sí misma como una joven viuda, criando a Javier con una determinación de acero, trabajando sin descanso para darle la mejor educación. Recordaba la satisfacción de ver a sus alumnos aprender a leer, la alegría de sus viajes a Europa después de jubilarse, la simple dignidad de poder caminar por su casa y servirse un vaso de agua. Ahora, cada uno de esos recuerdos era una puñalada. Había sobrevivido a la pérdida, a las dificultades económicas y a la soledad, solo para terminar así, indefensa y a merced de la crueldad de otra persona. Era en esos momentos de reflexión dolorosa cuando una pequeña llama de su antigua fuerza comenzaba a parpadear. A veces, el camino hacia la justicia comienza con un simple acto de no rendirse. Tu apoyo nos permite iluminar más de estas luchas silenciosas.
La crueldad de Isabel se volvió más audaz en la ausencia de Javier. Dejaba la bandeja de comida en la mesita de noche, justo fuera del alcance de Elena, obligándola a esperar horas hasta que decidiera ayudarla. Cambiaba el canal de la televisión a programas ruidosos y violentos que sabía que Elena detestaba, escondiendo el control remoto. A veces se paraba frente a ella y simplemente la observaba con una sonrisa burlona, disfrutando de su impotencia. ¿Necesitas algo, suegrita?, preguntaba con un falso tono de preocupación, sabiendo perfectamente que Elena estaba demasiado aterrorizada para pedir nada. Cada uno de estos actos era una demostración de poder, una forma de recordarle a Elena su lugar en esa casa, el de un objeto, un peso muerto sin voz ni voluntad. El punto de quiebre para Javier llegó una noche de viernes. Había llegado a casa más temprano de lo habitual y encontró a su madre extrañamente agitada. Mientras la ayudaba a ponerse el pijama, la manga de su bata se deslizó, revelando un hematoma oscuro y violáceo en la parte superior de su brazo, con la forma inconfundible de unos dedos que la habían agarrado con fuerza. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué te pasó aquí?», preguntó, su voz teñida de una alarma que no pudo ocultar. Elena se sobresaltó, bajando la manga rápidamente, mientras sus ojos se clavaban en la figura de Isabel, que observaba desde el umbral de la puerta. «Nada, hijo. Me golpeé con la silla. Ya sabes lo torpe que estoy», susurró. Isabel intervino de inmediato. «Sí, se golpea constantemente. Hay que tener mucho cuidado». Pero la excusa, por plausible que fuera, no pudo borrar la imagen del pánico puro en los ojos de su madre. En ese instante, la duda de Javier se transformó en una certeza helada y aterradora. Algo estaba terriblemente mal. La inquietud se había convertido en un veneno que le corroía el alma. Javier no podía sacarse de la cabeza la imagen del hematoma en el brazo de su madre, ni la mirada de pánico en sus ojos. Al día siguiente anunció un viaje de trabajo de 2 días, un viaje que nunca tuvo la intención de hacer. Preparó su maleta con una normalidad ensayada, besó a Isabel en la frente y se despidió de su madre con un abrazo que duró un poco más de lo normal, un susurro silencioso de que algo estaba a punto de cambiar. Antes de salir, con el pretexto de ajustar un cuadro, instaló una diminuta cámara, casi invisible, en una estantería frente a la silla de Elena. Mientras conducía hacia su oficina, un sentimiento de culpa lo invadía. Estaba espiando a su propia esposa, traicionando la confianza que era la base de su matrimonio. Pero el instinto, esa voz primitiva y poderosa, le gritaba que la verdad era una herida que debía abrir para poder sanar. Sentado en la soledad de su oficina, con los planos de su último proyecto olvidados sobre la mesa, Javier abrió su computadora portátil y activó la transmisión en vivo. Su corazón latía con una fuerza desbocada. Al principio, todo parecía normal. Isabel entró en la habitación con un vaso de agua, pero en lugar de dárselo a Elena, lo colocó en la mesita, apenas a unos centímetros fuera de su alcance. «¿Tienes sed?», preguntó con una dulzura venenosa. Elena asintió débilmente, sus ojos fijos en el vaso. «Pues qué lástima», continuó Isabel, su voz transformándose en un siseo cruel. «Tendrás que esperar. Las viejas inútiles como tú no dan órdenes aquí». La vio reírse mientras su madre bajaba la cabeza, derrotada. Cada palabra fue una puñalada en el corazón de Javier. El mundo que había construido con tanto esmero, la imagen de su familia perfecta, se desmoronó en un instante, revelando una podredumbre que nunca imaginó. El viaje de regreso a casa fue una neblina de furia contenida y un dolor profundo. No corrió. Condujo con una precisión helada, cada movimiento deliberado. Cuando entró por la puerta principal, el silencio de la casa lo recibió. Isabel estaba en la sala, leyendo una revista, la viva imagen de la tranquilidad. Al verlo,
Su rostro se iluminó con una sorpresa fingida. «Mi amor, ¿qué haces aquí? ¿Cancelaron tu viaje?» Javier no respondió a su pregunta. Dejó su maletín en el suelo con un sonido sordo y caminó hacia ella, su mirada fija y vacía. Su calma era mucho más aterradora que cualquier grito. Se detuvo frente a ella y con una voz desprovista de toda emoción preguntó: «¿Cómo ha estado mi madre hoy, Isabel? ¿La has cuidado bien?» La pregunta flotó en el aire, cargada de una amenaza implícita que hizo que la sonrisa de Isabel se congelara en sus labios. Isabel intentó recuperar el control recurriendo a su actuación habitual. «Por supuesto, cariño. Ha estado tranquila. Le di su almuerzo y ha estado descansando», dijo, tratando de tomar su mano. Pero Javier se apartó. Sin decir una palabra más, sacó su teléfono del bolsillo, lo conectó al televisor de la sala y reprodujo el video. La pantalla se iluminó con la escena de la habitación de Elena. La voz cruel de Isabel llenó el espacio, sus insultos resonando con una claridad brutal. La máscara de Isabel no se deslizó, se hizo añicos. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad, luego al pánico y finalmente a una rabia fría y desafiante al verse expuesta sin escapatoria. En su silla de ruedas, Elena observaba la escena, sus ojos llenándose de lágrimas, pero esta vez no eran de miedo, sino de una liberación que había creído imposible. Javier apagó el televisor, dejando la habitación en un silencio denso y pesado. No le dedicó a Isabel ni una mirada más. Para él, ella había dejado de existir en ese preciso momento. Se acercó a su madre y se arrodilló lentamente junto a su silla de ruedas, tomando sus manos frágiles entre las suyas. La miró a los ojos, y en su propia mirada había un océano de arrepentimiento. «Perdóname, mamá», susurró, su voz finalmente quebrándose por el dolor. «Perdóname por no haber visto, por no haberte escuchado cuando no podías hablar. Se acabó. Te prometo que nunca más volverás a sentir miedo». La abrazó con una ternura protectora, sintiendo el temblor del cuerpo de su madre contra el suyo. En medio de los escombros de la traición, su vínculo se reconstruía, más fuerte y puro que nunca, cimentado en la dolorosa pero liberadora verdad. El apoyo que nos brindan al suscribirse nos da la fuerza para seguir compartiendo finales donde la justicia, aunque tarde, finalmente llega. La partida de Isabel no fue un evento ruidoso, sino un silencio que se expandió y limpió el aire viciado de la casa. No hubo gritos ni confrontaciones posteriores. Javier simplemente le entregó una maleta y le indicó la puerta. Su rostro una máscara de dolor y resolución inquebrantable. Las consecuencias legales siguieron su curso con una eficiencia fría, pero el verdadero cambio ocurrió en el interior de esas paredes. Javier vendió la casa, aquel escenario de una felicidad falsa y un sufrimiento real, y se mudó con Elena a un apartamento más pequeño y luminoso con vista al mar. El zumbido constante del aire acondicionado fue reemplazado por el sonido de las olas y la música clásica que a Elena tanto le gustaba. Poco a poco, el color volvió a su rostro y la luz a sus ojos. La gratitud que una vez sintió por una carcelera, ahora la sentía por la libertad de poder pedir un vaso de agua y recibirlo con una sonrisa genuina de su hijo. Los meses siguientes fueron un delicado proceso de reconstrucción, no solo de huesos, sino de un espíritu fracturado. Javier redujo drásticamente sus horas de trabajo, delegando proyectos y rechazando nuevos contratos. Su mayor obra ahora era la recuperación de su madre. Contrató a una fisioterapeuta amable y a una cuidadora de día llamada Sofía, una mujer de risa fácil y paciencia infinita. Pero fue la presencia constante de Javier lo que obró el milagro.
Aprendió a ayudarla con sus ejercicios, le leía los periódicos cada mañana y la llevaba a pasear por el malecón al atardecer, empujando su silla de ruedas, hasta que un día ella misma se puso de pie, apoyada en un andador. El día que Elena pudo caminar sola hasta la cocina para prepararse una taza de té, ambos lloraron en silencio. Un llanto no de tristeza, sino de una victoria compartida, forjada en la paciencia y el amor incondicional. La experiencia transformó a Javier de una manera profunda e irreversible. La culpa por su ceguera inicial se convirtió en un motor para la acción. Se dio cuenta de que la historia de su madre no era un caso aislado, sino una tragedia silenciosa que se repetía en innumerables hogares. Utilizando su influencia y una parte considerable de sus ahorros, estableció la Fundación Elena, una organización sin fines de lucro dedicada a ofrecer apoyo legal, refugio y asistencia psicológica a personas mayores víctimas de abuso doméstico. No buscaba redención, sino un propósito. Quería construir algo más duradero que un rascacielos. Un santuario de seguridad y dignidad para aquellos cuya voz había sido silenciada. En la inauguración del centro, Elena se paró a su lado, no como la inspiración de una tragedia, sino como la primera prueba viviente de que la recuperación y la justicia eran posibles. 2 años después, Elena, caminando con la sola ayuda de un elegante bastón, se dirigía a un grupo de recién llegados al centro de apoyo. No hablaba de su dolor, sino de la fuerza que se descubre en la vulnerabilidad y del coraje que se necesita para aceptar ayuda. Su voz era serena y firme, la de una maestra que había encontrado su lección más importante en el capítulo más oscuro de su vida. Desde el fondo de la sala, Javier la observaba no con lástima, sino con una admiración reverente. Veía a la mujer que lo crió, la matriarca resiliente, renacida de las cenizas de la traición. Ver a Elena, compartiendo su fortaleza, es un recordatorio del poder de la verdad. Al suscribirte, nos ayudas a asegurar que más historias como la suya encuentren la luz y demuestren que nunca es tarde para reconstruir una vida.